Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Brazo Asesino. Bueno, esta es una película que es de los años 70 y tiene esa ambientación y esa atmósfera que tenían las películas de los años 70, que era bastante diferente a la de la década anterior. En los años 60 la atmósfera que creaban las películas sobre todo era la década del gótico inglés, de las películas de la Hammer, el gótico italiano, las películas de Roger Corman. Era una atmósfera pues de lugares llenos de niebla, de castillos, cementerios, noches de tormenta. En los años 70 cambió hacia lo contrario, o sea, eran películas que muchas veces nos mostraban escenarios a plena luz del día. Recordemos pues La última casa a la izquierda, La matanza de Texas, Las colinas tienen ojos, ¿Quién puede matar a un niño? Películas que nos mostraban pues escenas de terror. En vez de utilizar la oscuridad, pues utilizaban la luz del día. Luego también esa fotografía como sucia, sobre todo dentro de lo que es el cine de terror de serie B, como es el caso de esta película, esa fotografía sucia, áspera, le daban un toque como muy sórdido a las películas, a la vez que también bastante realista y sobre todo como un toque muy salvaje, ¿no? Dentro de que la película fuera más o menos salvaje, le daba ese toquecillo. Toque que en los 80, por ejemplo, se perdió. Los 80, digamos, que era más, a principios de los 80, más brutal en cuanto a contenido sangriento, pero era más salvaje lo que es el cine de los años 70. Bueno, la película. Tiene una trama que está muy bien y es muy interesante. Al principio empieza de una manera muy misteriosa. Comienza con alguien que entra a un depósito de cadáveres y le corta el brazo a un muerto. Y ese brazo se lo envía a una persona. Entonces esa persona, en vez de llamar rápidamente a la policía, que sería lo más lógico, si te mandan un brazo amputado, lo lógico sería pues llamar a la policía. Sin embargo, lo que hace es ir a hablar con un amigo. Entonces empiezan a hablar sobre alguien que estaba ingresado en un hospital psiquiátrico, pero que le habían dado el alta, que posiblemente esa persona haya sido la que le haya enviado ese brazo, y de algo que sucedió hace 5 años que no les ha dejado dormir, que han tenido siempre pesadillas, que han estado siempre, digamos, un poco sujetos a ese acontecimiento sucedido hace 5 años, que tiene algo que ver con que, o piensan ellos que tiene algo que ver con ese brazo que le han enviado a esta persona. Entonces hay un flashback que nos traslada al pasado, hace 5 años, y ya descubrimos el misterio que con el que ha empezado la película. Entonces resulta que este tipo al que le enviaron un brazo, al igual que la persona que va a ver, que es un doctor, pues un grupo de amigos, iban con más amigos y deciden meterse en una cueva para, pues, digamos, inspeccionar la cueva, lo que le llaman espeleología, ¿no? Pues se meten en la cueva y van un poco, pues, registrando todo lo que hay en la cueva, sacando fotografías, en fin, tienen la afición de la espeleología. La cuestión es que estando dentro de la cueva, pues se derrumba lo que es la parte de entrada de la cueva y entrada y salida. Claro, se quedan atrapados dentro de la cueva. Entonces pasan 2 semanas, ya apenas tienen agua, llevan sin comer 2 semanas, están ya destrozados, y uno de ellos, que resulta que es escritor, voy a encender el ventilador porque no lo tenía puesto por el tema de que hace así un poco de ruido, pero es que sin ventilador no se puede estar. Bueno, se les acaba, tienen poca agua ya, al final ya se les acaba, llevan 2 semanas sin comer, están desesperados, y uno de ellos, que es escritor, dice: en una de mis novelas hablo sobre un grupo de náufragos que al final tuvieron que recurrir al canibalismo si no se morían de hambre, ¿no? en alta mar. Entonces piensan, tienen una idea, este tipo, que es al que le han enviado el brazo al principio, piensa de que podían hacer como un sorteo para elegir a alguien de allí de ellos y comerse una parte de su cuerpo. O sea, no recurrir al canibalismo, pero no matar a otra persona y comértela, no. Es decir, vamos a ver, hacemos un sorteo y a quien le toque pues le cortamos la parte que la persona quiera y nos la comemos. Al día siguiente esa persona estaría excluida, sería otro sorteo y le tocaría a otra persona. Y así hasta que pues al final lo rescataran, pero es una manera un poco pues de sobrevivir. El caso es que no están muchos de acuerdo, al final la desesperación hace que la mayoría estén de acuerdo menos uno que dice que no está para nada de acuerdo, pero como la mayoría es la que manda, pues al final hacen como una especie de sorteo y precisamente le toca al que no está de acuerdo, al que no quería hacerlo, al único que al final no lo llegan a convencer para que lo hiciera. Le toca. Entonces, como el tipo no quiere, que el tipo se revuelve y dice no, a mí no, pues no le dejan elegir la parte del cuerpo que quieren pues arrebatarle, y al final pues le cortan el brazo. Justo cuando le cortan el brazo,
porque él dice, esperar a mañana, unas horas más. Le cortan el brazo y resulta que en ese momento se oye el ruido de que están rescatándolos. O sea, esto me recuerda bastante al final de la película de La Niebla, la de Frank Darabont, basada en una novela de Stephen King, que cuando al final pasa lo que pasa, que mata a su hijo y a las demás personas del coche, menos a él, porque no había bala para él, él decía que me devoren los monstruos, resulta que es el momento en que se da cuenta de que los militares han resuelto la situación. Si hubiera esperado unos segundos, pues no hubiera hecho falta hacer lo que hizo. Pero claro, ¿cómo vas a esperar unos segundos? ¿Cómo vas a imaginar eso? Pues aquí igual, ¿cómo iban a imaginar que justo al cortarle el brazo enseguida fueran a rescatarlos? El caso es que dicen que entre todos quedan, para no ser denunciados por esta persona, pues que digan de que no le han cortado el brazo para comérselo, sino que se quedó atrapado en algunas rocas y que para salvarle la vida pues tuvieron que amputarle el brazo. El caso es que el tipo, pues resulta que al final se volvió loco, estuvo ingresado, es de la persona de la que hablan al principio, estuvo ingresado 5 años, pero ya le han dado el alta. Y piensan que ese ha sido el que le ha mandado el brazo. Quedan todo el grupo y entonces pues deciden estar alerta, localizar a ver dónde vive esta persona, el compañero que perdió el brazo, y un poco hablar con él para ver qué es lo que pretende, ¿no? Porque mandar un brazo por correo es una señal, y más de una persona que ha estado en un psiquiátrico por un acontecimiento muy fuerte que le ha marcado, que es el que le cortaron un brazo, pues a lo mejor quiere vengarse o quiere hacer algo, entonces quieren intentar localizarle. A uno de ellos, el doctor, el que es médico, que precisamente se habían reunido en la casa de él, cuando se van los demás amigos, pues aparece alguien con un hacha, alguien que vemos que le falta un brazo, y entonces le ataca. La escena de los ataques de este asesino manco, porque lo que hace es una venganza, ir detrás de ellos y amputarle los brazos, igual que a él le cortaron el brazo, pues va amputando los brazos de las personas que se lo hicieron, va cobrándose una venganza. Pero las escenas de los asesinatos son bastante tétricas, bastante siniestras y terroríficas, porque no es que llegue, aparezca el asesino y mate a alguien, le corte el brazo y ya está. Aunque el doctor logra sobrevivir, se queda sin brazo, pero logra sobrevivir porque la mujer estaba ahí, y entonces pues enseguida al llamar al hospital, pues cortan la hemorragia y eso salvó la vida. Pero mata a 3 de ellos, no porque se los cargue directamente, sino que uno le cortan el brazo y de la sangre que despide, si no llaman pronto a urgencias, pues muere desangrado. Otro, pues aparte de cortarle el brazo, también le da un ataque al corazón porque tiene problemas del corazón. En fin, que a los demás los mata, pero queda mutilado, queda sin el brazo. Y el caso es que es una venganza que sobre todo va contra la persona que le envió el brazo, que es aquel que tuvo la idea. O sea, los demás al final colaboraron, pero el que tuvo la idea de elegir a alguien para cortarle un miembro del cuerpo, pues ese se lo deja para el final, para hacer una venganza especial al final. Y como digo, las escenas en las que el asesino va por sus víctimas son muy terroríficas porque mantienen mucho el suspense, o sea, no llega y mata y ya está, alargan bastante la escena. O sea, la primera víctima, el doctor que sobrevive, pierde el brazo pero sobrevive, pues oye un ruido en la casa, baja las escaleras, coge un arma, hay alguien ahí, se oye un ruido por un lado, vemos la sombra de este asesino para pasar. O sea, juega muy bien con la oscuridad, cómo se camufla el asesino, la forma del asesino, tú lo ves, que le falta un brazo, ves el hacha, pero ves como una sombra, no ves lo que es al asesino pues presentarse, lo que es firmemente el cuerpo del asesino, ¿no? O sea, ves el cuerpo, pero lo ves siempre entre sombras, es como si fuera una sombra que pasa con un hacha, y alarga mucho las escenas creando una gran tensión, sobre todo una de uno de ellos también, que empieza a oír ruido, lo llaman porque dicen que se ha incendiado un patio pues, de la casa donde vive, va para allá, y pasa por una especie como de pasillo oscuro, y un ruido aquí, y un ruido allá, algo que cae, va corriendo, el tipo que va por ahí, que se ve la sombra pasar con el hacha, o sea, alarga mucho la escena, y esa escena, sobre todo, la del tipo que mata, que lo llaman y le dicen que está ardiendo el patio de su casa o una movida así, pues se mete en un ascensor y de repente es como que el ascensor se para, se abre y no hay nadie en una planta. Sube, se para y no hay nadie en otra planta. El tipo está cagado porque sabe que alguien está siguiendo. Es la sensación de que no ves a nadie, pero oyes ruidos, oyes pasos y sabes que alguien te está siguiendo. Y más aún sabiendo de que hay una persona que quiere una venganza por lo que ellos le hicieron. Entonces al final ya, cuando se abre en la
la última planta es cuando llega el tipo con el hacha y le corta el brazo. O sea, me parece que las escenas de los ataques están muy bien conseguidas porque mantienen mucho suspense, crean mucha tensión, no mata enseguida, o sea, va alargando la tensión, juega muy bien con la oscuridad, cómo se camufla este asesino manco en la oscuridad, y me parecen muy terroríficas esas escenas. Bueno, como digo, al final hay una venganza especial, o sea, aparte de vengarse de todos ellos, mutilando los brazos, algunos mueren, bueno, todos, menos el que queda mutilado al principio, pero sobre todo el que tuvo la idea tiene una venganza especial para él al final, una venganza de verdad muy siniestra, muy tétrica, pero muy tétrica, que no voy a desvelar, muchas veces hago parte sin spoiler, parte con spoiler, pero no voy a desvelar porque la película la recomiendo muchísimo. No es de las mejores que hubieron en la década de los 70, es una película de serie B, como muchas que hicieron, pero tiene su aquel, o sea, las escenas de terror están muy bien conseguidas, mantienen mucho la tensión, sabe jugar muy bien con la tensión, sabe jugar muy bien con la oscuridad, entonces solamente por esos detalles, luego la trama también que está genial, porque da que pensar, ¿qué haríamos en una situación así? O sea, la supervivencia prima más que el trauma que pueda tener una persona, porque es traumático perder una parte de tu cuerpo. Si ya es traumática perderla de un accidente, es más traumática pues perderla en que te la corten unos amigos, un brazo, un pie o lo que sea. O sea, no es que no se pueda vivir sin un brazo, pero no es lo mismo haber tenido un accidente, que aún así cuesta digerir el que ya no tengas un miembro de tu cuerpo, pero que te lo hayan quitado, que te lo hayan arrebatado para comer de tu carne, que es en realidad también, poniéndonos en la mente de ellos, es supervivencia. Entonces, pues no vas a morir, simplemente vas a tener un brazo menos, pero por lo menos vamos a sobrevivir, y al día siguiente pues se hará con otro, ¿no? Tampoco va a ser siempre con el mismo. Pero claro, él no quería hacerlo, entonces también tendrían que haberlo excluido. Es decir, el que quiera hacerlo, pues entra en el sorteo. El que no quiera, pues que no entre, pero no come. Y ya está, simplemente eso, porque él no quería. Y al que no quería encima es al que le ha tocado. Es como que le obligan a cortarle, o sea, le están obligando a perder una parte de su cuerpo, una parte que ni siquiera ha elegido él. Que dicen, al que le toque, que elija la parte del cuerpo que quiera, pero claro, como él no quiere que le corte ninguna parte del cuerpo, pues eligen pues el brazo mismo. Entonces es muy duro y muy traumático. De hecho, que llevaba 5 años en un hospital psiquiátrico. Entonces, en una situación así, uno no sabe qué hacer. O sea, quiero sobrevivir y hay que comer, pero joder, no es lo mismo que se haya muerto, por ejemplo. Entonces, comer parte del cadáver ya es traumático, pero ya se ha muerto. Pero una persona viva, mutilarla. Y luego también el que me lo hicieran a mí. Claro, si yo no quiero que me lo hagan, ¿cómo se lo voy a hacer yo a otra persona? Y luego encima el trauma más grande aún, porque si hubieran esperado un poco, como dijo, esperar al día siguiente, ni siquiera al día siguiente. O sea, enseguida, a los pocos minutos, ya los rescataron. O sea, siempre hay esperanza de que puedan llegar. Pero claro, también en un momento determinado, es que nos ponemos en una situación en la que comprendemos a todos. Lo comprendemos a la persona que no quiere perder una parte de su cuerpo, comprendemos que quiera esperar y comprendemos a aquellos que quieran sobrevivir. Y entonces no van a decir, vale, ¿qué esperamos al día siguiente? Pero si al día siguiente no pasa nada, que al otro día, habían pasado ya 2 semanas, que no habían recurrido al canibalismo el primer día, habían pasado 2 semanas en las cuales no habían comido nada y habían agotado hasta el agua. O sea, ya no tenían más recursos para sobrevivir que no fuera el comer lo que fuera. Entonces, pues tanto es comprensible un lado como otro. ¿Qué haríamos en una situación así? Cada uno, pues no se puede nunca opinar sobre algo en el cual no te has visto en una situación así. O sea, yo puedo decir, no, yo no quiero que corte ninguna parte de mi cuerpo, pero yo no entro en ese juego porque tampoco voy a cortarle la parte del cuerpo a nadie, por lo tanto yo no comería y me moriría, antes de sufrir un trauma así, porque me conozco. Pero lo digo ahora, estando en una situación así no sé hasta qué punto mi supervivencia llegaría a condicionarme. De todas maneras tampoco me condicionaría al punto de que si una persona no quiere, pues nada, pues si tú no quieres, pues te quedas al margen, no comerías, que al final yo no sé cómo se le daría de comer, pero bueno, tiene que ser consentimiento de todos. O sea, los que dijeron que al final aceptaban, aunque no lo vieran bien, pues esos, pero el que no acepta, el que no quiere, pues ese queda fuera del juego. Y le tocó precisamente al que no quería. Entonces la película tiene una trama muy interesante, tiene escenas de terror muy bien conseguidas, tiene muchas escenas de mucha tensión, sabe crear muy bien lo que es la tensión. Y luego esa atmósfera sucia, lúgubre, y ese final tan perturbador, porque tiene un final realmente desolador y perturbador. Y sorpresa, porque es que te llevas al final una sorpresa que es algo que no te esperas, que juega muy bien con esa sorpresa final. A mí es una película que me encanta. No es como digo, una gran película que sea de lo mejor de los 70 y de las más reconocidas. No, es una más de las que hicieron, de las miles que hicieron en los años 70 de terror,
pero tiene un nivel más elevado que otras muchas. Solamente por esas escenas, cómo alarga la tensión, las escenas de terror tan bien conseguidas, esa trama tan original, esa vuelta de tuerca al final que no te esperas, y ese final tan tétrico, para mí es una buena película de terror. Una buena película, a mí es una película que me encanta. Brazo Asesino es una película que me encanta. Luego también tiene escenas también muy bien rodadas, juega muy bien con la oscuridad, el tratamiento de la oscuridad. Hay una escena también en la que uno de estos amigos es locutor de radio, entonces con el hacha rompe lo que es el cristal y se ve esa escena lo que es ralentizada, como caen los cristales, lo que le da un aspecto visual también muy impactante. Recordemos que los 70 también era la época de los giallos italianos y muchas películas bebían de esos giallos italianos, entonces esa escena es un poco, digamos, hacer un impacto visual preciosista para darle un empaque a la película. En fin, yo película que la recomiendo al 100%. Si sois amantes del terror, esta película os va a encantar porque tiene esa esencia sucia, sórdida y perturbadora de las películas de los años 70. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.